Buen día para todos, para la gente que está por videoconferencia y a los participantes les contamos, hay 25 personas ahora, 27 personas conectadas, buenos días para esas 27 personas, buenos días para ustedes. Mi nombre es Pablo Varela, ingeniero agrónomo, soy el encargado de la parte de transferencia y comunicación de Línea Salto Grande. En primer lugar quería comentarles en primer lugar quiero decir a la colega Pablo Quiñones que nos viene a visitar con este tema. Bienvenida, sentite como en tu casa. Ahora le paso a la dirección regional también. Pero quería contarles a ustedes, a los que están acá y a los que están allá, esta jornada tiene dos fases. Una fase de salón, que es la que estamos empezando ahora, y la fase de campo, donde vamos a ir a un predio familiar, a ver manejo que hacen sobre el tema de la carrilla. Y bueno, eso por un lado. A la gente que está por Zoom, les voy a comentar lo siguiente. Ustedes me van a escuchar, me están escuchando, no van a poder interaccionar más allá del chat. Es decir, las preguntas y las dudas que se vayan generando, las tienen que escribir en el chat que está abierto, abajo. Yo cargo la pantalla, tienen un icono que dice chat. Ahí lo abren y van cargando las preguntas y nosotros las vamos viendo acá, y a la hora de las preguntas consolidamos las preguntas que más se repiten, y Amparo nos va a contestar. Y si no nos contesta Amparo, nos contestará Federico de Brum. Calculo que debe ser igual. No, Federico de Brum no va a contestar nada. Bueno, nada. Eso para la gente del Zoom, espero que haya quedado claro. Van a ver y escuchar nomás y escribir por chat. Y a la gente que acá está presente, la bienvenida, y bueno, espero que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Y les paso con la dirección nacional, la dirección regional. Dirección regional de Línea Salto Grande. Bueno, lo mío es, obviamente, darles la bienvenida, un gusto tenerlos acá, ahora por otra temática, en este caso, control de una maleza, de una planta invasora. Aprovechar la verdad que agradecerle a Amparo, que gusta esta Salto, ya tiene base de trabajo en línea 33. Pero bueno, las problemáticas, varias de ellas, las sufrimos en las distintas regiones del país. Así que la idea siempre es poder complementarnos entre las distintas regionales y venir, a veces es virtual, en este caso pudo ser presencial, que Amparo pudiese estar con todos ustedes para sé que esto salió por una demanda de productores de aquí, así que bueno, bienvenida a estas inquietudes que nos hacen llegar, y siempre en el grado de lo posible poderlas concretar. Así que bueno, a estos productores inquietos, como decíamos hoy, agradecer y obviamente que tuvo una expectativa grande, así que hay una preocupación importante por eso. Y lo segundo que les quería comentar es ya desde el arranque, y Amparo va a hablar de eso, pero bueno, hoy hay un problema, porque por algo estamos acá, pero damos tiempo a ver, bueno, ¿por qué tenemos ese problema? En este caso con la carrilla caraguatá, con otra cosa, tengo que solo pensar en controlarla, tengo que prevenir, ¿qué hacemos según en estos momentos? Y un poco Amparo nos va a llevar a eso. O sea que cuando tenemos un problema no es solo en ese momento preocuparnos y tratar de desaparecer, sea un insecto, sea una maleza, un pulmón, sino que tenemos que siempre poder mirar un poquito más atrás y ver, bueno, cómo lo podemos manejar para que primero no llegue a ser un problema, o después que lo tenemos, afectar lo menos posible el ambiente del cual vive nuestra producción. Así que bueno, sin más Amparo, vamos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos, a los que no tuve la oportunidad de saludar. Muchísimas gracias por disponer de este tiempo para venir a escuchar esta charla y por acompañarnos en el salón. Te agradezco a Danilo, el productor, que también se ha sumado a la organización de esta actividad y que nos va generosamente a abrir las puertas de su casa. Y si les parece, damos comienzo. ¿No? ¿O no? La tecnología no es lo mío. Bueno,
Para comenzar vamos a presentar, comienzo por... Luché para el juego en Caraguatán de la ficha y así, No. sí. Parte de lo que vamos a hablar. Comienzo por presentarme a mí misma, aunque ya me dieron los aspectos principales. Mi nombre es Amparo Quiñones, soy ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía. En esta misma casa de estudios realicé una maestría estudiando Cardilla o Caraguatá. Ahí les dejo la dirección de mi correo electrónico para aquellos que quieran contactarme, que les interesa el tema, que quieran seguir alguna discusión, o sobre todo algún estudiante que quiera hacer su tesis en Niña 33 en Cardilla, van a ser bienvenidos. Bueno, a nivel personal también, si bien tengo sede en 33, también soy olimareña, he vivido casi toda mi vida allí. Los invito a visitar 33 ya que estamos. Y bueno, esta charla, como dijo Mariana, fue una inquietud que surgió a fines del año pasado, me la transmitió Federico en primavera, a comienzos del verano, de que en esta zona le hacían llegar la inquietud de, bueno, ¿qué hacemos con la cardilla? La estamos viendo más. Y él, sabiendo que yo había parte de mi trabajo de investigación, estaba en esa especie, me invitó a venir. Y bueno, este es un momento muy bueno para hablar de cardilla, entonces, bueno, lo hacemos temprano en el otoño, y por suerte pudimos abrir la transmisión por Zoom para que aquellos que quieran conectarse virtualmente y no poder estar presencialmente, que también lo hagan. Así que bueno, celebro también esa oportunidad. Como ya dijo, la actividad está pensada en 2 etapas. La primera va a ser una charla, que voy a exponer algunos de los temas que considero relevantes. Voy a tratar de no aburrir mucho, de que sea una exposición de menos de 1 hora, con un espacio al final para preguntas, para saldar dudas, para que me hagan llegar sus inquietudes. Y después vamos a ir a la casa de Danilo, donde vamos a ver situaciones, problemas, y él nos va a contar un poco su experiencia, qué cosas ha hecho, qué cosas le ha ido mal, qué cosas le ha ido bien, y también nos interesa mucho en esta parte de campo que ustedes nos hagan llegar sus propias experiencias, y así apostamos a que la parte más rica de la actividad esté en el campo, donde podamos tener una interacción mayor. Bueno, la actividad, la parte expositiva, la propongo en 3 ejes temáticos. Uno, un contexto general del campo natural, malezas, para después sí pasar a esta especie de foco, que es una de las malezas de campo natural, una de las principales, que es la cardilla. Voy a hablar de los principales aspectos de la biología, la ecología y la demografía de la cardilla, por qué es tan exitosa, por qué es tan difícil de controlar. Todas esas respuestas están dadas en la propia biología de la especie. Y después vamos a cerrar con una parte donde vamos a hablar de control, con énfasis en control mecánico y control químico, integración de ambos métodos, pero también, y más brevemente, qué otras cosas hay que hacer para potenciar cualquier medida de control que se tome a nivel predial. Si algo no queda claro, les pido que me interrumpan. Bueno, comenzamos con el campo natural y sus malezas. El campo natural, el pastizal natural, es el bioma que ocupa todo el Uruguay. El bioma de Uruguay es el campo natural. Actualmente, por supuesto, que se está sustituyendo para otros usos y cada vez hay menos campo natural. En este mapa se ven las diferentes comunidades de campo natural. Cada color es una comunidad que fue descrita, que está descrito con sus características inherentes de cobertura, de especies, de fisonomía del tapiz, de productividad, y cada una tiene diferentes fases o diferentes estados, y parte de esa heterogeneidad de que haya diferentes especies, diferentes estratos, es lo que permite que el campo natural brinde diferentes servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los beneficios que deriva la humanidad del ambiente natural. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos de este ambiente natural, que es el campo natural? Carne, lana, pero también se secuestra carbono, también la cobertura vegetal perenne evita que lleguen partículas de suelo al agua, colaborando a mantener la calidad del agua. Tenemos cientos de especies de plantas,
decenas de especies de mamíferos, de insectos, que todo eso contribuye a que tengamos un ambiente más saludable, lo que conocemos como el Uruguay natural. Bienvenidos, pasen por aquí. Entonces, bueno, como ya hablamos, este campo natural tiene diferentes estados o fases, y en algunas de ellas dominan especies que son poco consumidas por el ganado, y que son consideradas por los ganaderos como malezas. ¿Por qué? Porque no integran la dieta de los animales. Entonces, bueno, ¿qué son las malezas de campo? Son un grupo de hierbas, subarbustos y arbustos que son perennes, es decir, que cada individuo vive más de un año, son nativos, es decir, que su centro de origen es esta zona del mundo, es decir, que son plantas que hace miles de años que nos acompañan, que están en esta zona, que tienen mediano alto porte y que se caracterizan por su baja perecibilidad. Si fueran comidas, no serían malezas. Las especies que generan mayor preocupación se agrupan mayormente en el género Erigio, que esta cardilla es una de esas especies, Erigio morridum, cardilla o caraguatá también en esta zona. En el género Baccharis tenemos la carqueja, la carqueja gris, la Maria mole. Después tenemos la chilca en el género Acanthostiles, y los cenecios que tenemos el cenecio grisebache, el cenecio brasiliensis, la Maria mole, que yo calculo que por su nombre común muchos de ustedes las conocen. ¿Qué tienen en común este grupo de especies? Es que poseen mecanismos para evitar la herbivoría o tienen estructuras en la parte subterránea de reservas que hacen que rebroten. Algunas presentan la complejidad adicional que son tóxicas para el ganado. La definición de malezas no agrupa ninguna familia en concreto, sino que una maleza es una especie que es no deseada. Es decir, que hay alguien que se está sintiendo perjudicado por esa especie. ¿Cuáles son esos perjuicios o esos impactos que tienen las malezas en los sistemas productivos? Competencia por recursos, ocupan espacio, consumen agua, consumen nutrientes, interfieren con el proceso de pastoreo, actúan como una barrera horizontal y vertical al acceso del forraje, dificultan muchas veces las tareas de vigilancia del ganado, sobre todo las que crecen más. En primavera pueden perfectamente ocultar en un periodo de parición, se dificulta mucho la recorrida, se pueden ocultar animales enfermos, babichados, se generan, aparte de lo biológico, en la logística del predio también generan una complejidad extra. Y muchos, bueno, como ya se mencionó, pueden intoxicar el ganado. Entonces, dentro de lo que sabemos, o de lo que se puede extrapolar de experimentos de otras regiones del mundo con respecto al proceso de pastoreo, es que si el animal tiene suficiente forraje disponible, es decir, si hay entre más de 10 centímetros de la parte de forrajera, hasta un 30% de cobertura de maleza se puede tolerar sin que baje mucho la cantidad de forraje que puede comer el animal. Es decir, que existe un amplio margen para la convivencia con estas especies. Se tornan malezas si tenemos pasto recién después de ese nivel. El tema es que no muchos de los predios, no es muy común que los predios tengan ese nivel de disponibilidad de forraje, entonces podemos pensar que en nuestras condiciones ese 30%, el nivel de interferencia sea menor a ese 30%. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente forraje. Entonces lo que tenemos que apostar es a promover las especies forrajeras, hacer un buen manejo de la altura, y de esa forma vamos a evitar que estas especies estén disminuyendo la capacidad de ingestión de los animales. Bueno, pasamos a lo que es la parte de la biología y la ecología de la cardilla. Como ya se mencionó, su nombre científico es Erigio morridum, a modo anecdótico. Nombre común, cardilla, caraguatá, también en Brasil se la conoce como gravatá, y es una especie que está ampliamente distribuida en esta zona del mundo, en el sur de Brasil, en el litoral de Argentina y también en Paraguay, y por supuesto que en todo el Uruguay. Es una especie dominante de muchas de las comunidades de nuestro campo nativo. Es una hierba, es perenne, vive muchos años, nativa,
Tiene forma roseta, con sus hojas son lineales, miden 2 centímetros de ancho y hasta 65 de largo, con espinas en sus márgenes, que eso es lo que hace que el ganado no la coma. Tiene un porte mediano alto, puede llegar a medir hasta 2 metros cuando está florecida. Y bueno, tiene dos formas de reproducción principalmente. Tiene la reproducción por semillas, que comienza en el otoño-invierno, en esta época cuando se dan las alternancias de temperatura, la semilla desbloquea su dormición y comienza la germinación. Pasa un año, en el otoño, el invierno, la primavera, el verano y el otoño y el invierno. El segundo año la planta va creciendo, aumentando su parte aérea y también su parte subterránea. Y recién en la primavera de este segundo año comienza la floración, que se ve en el centro de la receta como una estrellita que se forma, y esa es la roseta que va a florecer. Después, en octubre, noviembre, comienza la emisión del escapo floral, y en esta época, febrero, marzo, empieza a producir semillas. Cada planta puede producir más de 10.000 semillas, que la mayoría tienen capacidad de germinar, pero en condiciones normales la reproducción por semilla no es una parte muy importante de la reproducción de la especie. ¿Por qué? Porque si tenemos pastizales densos, esas plántulas que germinan, la mayoría se mueren. Es decir que en condiciones, la mayoría de los años, no nos tenemos que preocupar mucho por la semillazón como forma de reproducción de la especie. Porque el vástago puede complicar, como ya dijimos, la tarea de vigilancia, pero no es algo que esté favoreciendo la reproducción de la especie. Después tiene otra forma de reproducción, que es la reproducción asexual, que comienza luego de la semillazón, y es que una vez que el escapo floral ya está seco, en las axilas de ese escapo floral comienza la emisión de renuevos, nuevas rosetitas se forman una vez que el vástago floral se seca. Y ahí empieza el crecimiento por manchones, que la fisonomía típica que vemos en el campo, ¿no?, de los pardillales son manchones. Esos manchones van creciendo no por las semillas, sino por la reproducción vegetativa. Esta es la principal forma de propagación de la especie. ¿Y cuál es la clave de su éxito? Su rizoma. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de escarbar alguna carrilla y de ver cómo es abajo, pero tiene un rizoma, una estructura de crecimiento subterránea, que puede medir 10-12 centímetros de largo y 4 de ancho, que lo que tiene son muchísimos puntos de crecimiento. La cardilla tantas veces se la corta, tantas veces rebrota. ¿Y qué pasa cuando nosotros cortamos esto? Inhibimos un proceso que se llama la dominancia apical. Un nombre se pueden olvidar, pero ¿qué es lo que hace este fenómeno? La especie, la roseta que está arriba, previene que los brotecitos nuevos emerjan. Pero una vez que nosotros cortamos esto, se activan los brotes, ¿no? Entonces esta es una foto de una cardilla a los pocos días de cortada, ya hay 1, 2, 3, 4, 10 rebrotes en un mismo rizoma. La parte subterránea de la cardilla es lo que hace que sea tan difícil de controlar. Y esto probablemente se deba a que es una especie que ha estado miles de años y ha tolerado fuego, ha tolerado el pastoreo y ha tenido la capacidad de adaptarse y de evolucionar. Y bueno, tiene esta forma de sobrevivir a estas perturbaciones que son las que también complejizan el manejo ganadero. Bueno, también otra cosa a destacar de estas especies dominantes o estas especies que son importantes, que si bien desde el punto de vista forrajero no son de interés, tienen un rol ecológico clave en la comunidad. Y algunos de ellos están estudiados y son conocidos, y otros estarán por conocer. Entonces tenemos que pensar que la mera presencia de la especie no es un problema. El problema es cuando está afectando la productividad forrajera. ¿Cuáles son algunos de esos roles de la cardilla que se han relevado y que se han visto como importantes? Es la protección de las especies poco tolerantes al pastoreo. Entre ellas, las especies de invierno, que son las que están faltando en nuestro campo, ¿no? Hay especies que
que una vez que se defolian no pueden rebrotar o no pueden florecer por un pastoreo intenso. Entonces la cardilla ofrece protección a estas especies y actúa como un reservorio para que ellos puedan semillar y aportar semillas al banco del suelo. Entonces también tiene ese rol ecológico. También es importante para algunas especies de aves que utilizan los vástagos para posarse y también para nidificar. Ejemplo de ello es, lo pongo como ejemplo nada más, en el logo de la Alianza del Pastizal hay una flor de un eringium, de ahí hay un dragón posado en un eringium. ¿Por qué? Porque prefieren esos hábitats, prefieren ese tipo de estructura. Y también se ha relevado que existen comunidades y especies de arañas que están específicamente asociadas a la cardilla. Supongo que ustedes todos habrán visto a veces en las mañanitas cuando llega un cardillar en el rocío, todas las telarañas tapizando el campo, y esos son especies que están exclusivamente allí. Entonces, si nosotros queremos tener una mirada conservacionista y tratar de compatibilizar los roles ecológicos con lo otro, con la parte productiva, tenemos que considerar todos estos fenómenos. Por último, y ya para terminar un poco esta parte, ¿cuál es el estado actual de la cardilla? ¿Qué es lo que vemos hoy en las campos? Vemos muy poco pasto, lamentablemente, y mucha cardilla. Este año, indudablemente, la especie, como todas las especies vegetales, la falta de agua la afectó, y hemos visto, supongo que coincidirán, una floración muy profunda. Hay muchísimos vástagos de cardilla, sobre todo donde no hay muchos ovinos, y esas semillas están ahí todas prontas para germinar, y no hay pasto. Entonces ese fenómeno que yo les comentaba, de que el pasto la frena, probablemente este año no esté operando mucho, porque hay suelo descubierto. Quizás en este otoño sí vamos a ver nuevas plantas de semilla. Y también ya empezó, por lo menos en los lugares que hemos tenido la suerte de que haya llovido algo, ya empezó la parte de la reproducción vegetativa. Esta es una foto de una cardilla que tomé allá en 33, ya ven, tiene un renuevo en el vástago seco, 2 y 3 renuevos en el vástago de la cardilla. Es decir, que en este momento la cardilla está con una buena reproducción vegetativa y también con reproducción por semillas que consideramos que pueden llegar a ser exitosas este año. Así que bueno, es el momento de empezar a pensar las situaciones que amerita hacer alguna medida de control. ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo prevenimos que la cardilla nos afecte al desempeño del ganado? Bueno, haciendo un buen manejo de la altura del campo, que facilite la cosecha de forraje, que cumpla las metas productivas y que evite la proliferación de la especie. Control mecánico es una opción, existen diferentes métodos, después vamos a ahondar un poquito, pueden ser la rotativa, los implementos de arrastre lastrados, y el otoño es la mejor época para hacer un control mecánico. Lo que tiene la particularidad de este método de control es que el efecto en la cobertura, la reducción de la cobertura es muy moderado, no esperamos grandes reducciones de la cobertura con los controles mecánicos, y si lo hacemos en primavera-verano, el único efecto que vamos a tener es el de renovar los pastos. La cobertura de cardilla se va a recuperar rápidamente por este fenómeno de rebrote que estaba recién. En primavera están dadas las condiciones de temperatura para su crecimiento, así que va a ser un daño cosmético, digámosle, o bueno, prevenir, sacar los vástagos si hay alguien que le complejiza mucho la recorrida. Pero lo que es la cobertura de la especie, en primavera es muy poco lo que obtenemos de reducción. Control químico. En general los controles químicos son superiores a los mecánicos, pero tenemos la particularidad que estamos en una comunidad que tiene muchísimas especies y que no tenemos un herbicida que afecte solamente a la cardilla y sea inocuo para el resto de las especies. Entonces lo que tenemos que tratar es de lograr la mayor selectividad posible. Es decir, depositar herbicida en la cardilla y no en las otras. Eso se puede lograr con un control con mochila,
o con, que eso puede ser la mejor selectividad que se puede lograr es con la mochila, o si no con las máquinas de posicionales. También en el otoño podemos lograr unos excelentes resultados con controles bien hechos, controles químicos de otoño, bajan muchísimo la cobertura de cardilla. Y en la mejor opción para situaciones donde hay una dominancia importante de la especie, es integrar los métodos. Hacer un control mecánico en la primavera, que remueva la biomasa aérea, que saque mucho de lo que está arriba, que se promueva el rebrote, y después volvemos en el otoño con el herbicida, que vamos a gastar menos porque hay menos biomasa, van a estar más separadas las rosetas, no va a haber tanta superposición, y este es un control que es muy efectivo y más amigable con el ambiente. La máquina posicional, al tocar el vástago, ¿diga como para matar los retoños? Álvaro, mira, ahora vamos a ahondar en el control posicional. Pero rápidamente, no es bueno que estén los vástagos, porque los herbicidas que se utilizan para la cardilla son los auxínicos, imitan la hormona del crecimiento y provocan como un crecimiento desordenado, pero necesitamos que llegue al rizoma. Entonces el vástago no mueve reservas, el herbicida se tiene que mover en la planta, y del vástago no va para el rizoma. Así que si hay vástagos, no es recomendable, vamos a secar el vástago y no mucho más que eso. O sea que lo que hacer en primavera mecánico y después, cuando no haya vástago, hacer el... En otoño... ¿Y cómo funciona el posicional si no tenés un obstáculo para que chorree? Tiene que estar la roseta crecida. El químico va después que la roseta ya tiene un buen tamaño. Tiene que haber diferencia de altura de al menos 15 centímetros. Eso lo vamos a ver un poco con más detalle en el campo, vamos a ver qué rosetas son más susceptibles al control. Pero en general lo que te digo es que con el control químico, con el vástago, aplicar un herbicida que no va a hacer ningún efecto. Por el hecho de que la planta que se tiene que mover. ¿Qué sabemos del control biológico? Existen relevamientos de insectos, probablemente ustedes todos han visto el gusano que se come la cardilla y muchos especies que se alimentan de ella. Están descritas, Pasos hizo un relevamiento, hay bibliografía sobre el tema, pero en ese relevamiento, al menos hasta ahora, no se encontró que el control biológico fuera una buena opción para hacerla como tecnología. Seguramente cuando se da a nivel focalizado, logra una buena reducción de la biomasa aérea, pero ninguno de esos insectos mata el rizoma. Y el pastoreo tampoco parece una alternativa promisoria, el ganado en general la rechaza y cuando la come ya quiere decir que no tiene nada de pasto, así que no es una tecnología promover poner una vaca arriba de la otra para que se coma la cardilla. Sería una opción. Hay algunas experiencias que hablan de control con equinos o con chanchos, digo, de eso se pasa y hay gente que lo aplica, pero no es una tecnología que pueda extender. Bueno, volvemos un poco al control en otoño, porque es el momento que están las rosetas susceptibles al control, sobre todo para el control químico, ¿no? Hay plantas en activo crecimiento, que pueden traslocar, es un momento de la planta en el otoño, está mandando reservas para pasar el invierno hacia abajo, entonces es un buen control, es un buen momento para hacer el control. También para el control químico están dadas en general las condiciones ambientales necesarias para lograr una buena administración de temperatura, de humedad relativa, y también hay menos oferta de flores, por lo que probablemente tengamos menos impacto ambiental, sobre todo a nivel de los polinizadores, porque no hay tanto insecto polinizando. Siempre pensando que los vástagos ya lo controlan. Siempre pensando que los vástagos ya lo controlan. Sí. El vástago es como una especie de paraguas como el herbicida. Si lo tenemos, nos roba herbicida y no llega a la planta. Exactamente. Por ahí la cosa. Exactamente. Tú lo has dicho. Siempre, eso pasa también a veces, hoy lo que se está viendo es que donde hay mucha intensidad de pastoreo, sobre todo de ovinos, que se comieron los vástagos en primavera y no están. Entonces, hay como situaciones diferentes acá, pues se ven de repente potreros que hicieron
con bovinos que tienen los vástagos, y hay otros que están con fuerte carga de ovinos que no hay nada de vástagos. También tenemos algunas situaciones muy interesantes ahí en el predio de Danilo de con y sin vástagos. Y también, una vez que si vamos a utilizar herramientas de arrastre, cuando hay humedad en el suelo, sobre todo esos controles con los rieles, se favorece en el otoño el descalce de los rizomas, está el suelo bien mojado en el otoño, también podemos tener un mejor éxito en el control. Y por último, si hacemos un control ahora en el otoño y llegamos limpios a la primavera, vamos a aprovechar donde se produce pasto, porque las comunidades de campo natural de nuestro país están dominadas por especies que tienen su máxima tasa de crecimiento en primavera-verano. Entonces, si nosotros hacemos un control en octubre, entre que la planta se descompone, se integra al suelo y las otras pueden colonizar, perdimos meses muy valiosos de producción de pasto. Hay que considerar que ningún método elimina la biomasa y se la lleva, la deja en pie y esa biomasa se tiene que integrar al suelo. Entonces eso en primavera, si lo hacemos, estamos perdiendo de darle la oportunidad a las forrajeras. El rizoma cuando lo dañas, ¿cuánto tolera de daño para después no seguir investigándose? Muy buena la pregunta. Hay trabajos en Argentina que lo cortan 2 veces, 4 veces, y sigue rebrotando. No tengo un nivel de umbral que, bueno, tenés que removerle el 90% de la biomasa, no lo sé, pero sí que si lo cortás 1 o 2 veces, él va a seguir rebrotando. Hasta que vos te lo reservas, ¿no? Hasta que vos te pongas lo reservas y puedas morir. El tema es que agota un poco, para agotarle las reservas tendrías que hacer controles, ir a cortarlo con tijera todos los días. A veces pasaba una excéntrica y fue 12, 15 centímetros y la planta fue instalada. Sí. ¿Cuánto hay que dañar para...? Eliminarla no se va a eliminar. No es el objetivo, ¿no? También han hecho trabajos con pasada de arrastre de tiro excéntrico 1 vez, 2 veces, tampoco la lograron. El soma de la carrilla es un ser biológico muy fuerte. Una pregunta. Sí. En la situación actual en la que nos encontramos en varios predios, la sequía que estamos sufriendo, y vos vas y ves el Caraguatazal seco, y que no ves el rebrotecito ese que vos nos mostraste allá en las fotografías. ¿Qué se puede esperar? ¿Que esa planta esté media ahí galdeando o que está esperando nomás una garúa para que salga por los recursos? Segunda. La segunda. Indudablemente, el rizoma, la biomasa de rizoma hoy debe ser menor que en un otoño bueno, por supuesto, y este otoño, los predios que estén en condiciones, es esperable que esté afectado, por supuesto, y este otoño particularmente, esta jornada tiene también un poco de sentido, de pensar que predios que estén en condiciones de hacer el control de otoño, este año les puede ir muy bien, por ese hecho, pero que ella está con los puntos de crecimiento intactos, porque se ven, no sé si acá en lugares que ha llovido dispar, pero apenas le caiga una agüita, ella va a empezar a rebrotar. No está muerta, eso seguro. Dije, resumiendo, el control mecánico de primavera es un maquillaje, pero es necesario para un buen control químico en otoño. Exactamente. Entendió. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, me adelanto un poco en la charla, pero las preguntas no llegaron en este punto. Lo que estudié un poco en mi trabajo de maestría, yo las medía a las plantas, su diámetro. Y la mayor cobertura de carrilla la dan poquitas rosetas que son muy grandes. Por suerte, esas poquitas rosetas muy grandes son las que son más fácilmente tocadas por la alfombra, porque están muy altas, y son las que también se remueven más por el control mecánico.
Entonces, si nosotros hacemos un corte de primavera o algo, sacamos estas que están muy grandes, hacemos que gaste las energías, y después cuando entramos en el otoño son rosetas, son más chiquitas y van a gastar menos herbicida, ¿no? Porque hay que considerar también que los herbicidas tienen que moverse y llegar al rizoma. Si hay una planta que es muy grande, va a necesitar más herbicida para moverse. Una consulta. Sí. Ese herbicida, cuando vos lo aplicás, ¿se supone que logra matar la planta o lo que hace disminuirla, digamos? Mata algunos rizomas, sí los mata, disminuir la cantidad de rizomas, y algunos no. Los controles de malezas en campo natural, y sobre todo con estas herramientas, no son las efectividades que esperamos en una preparación para sembrar una soja o para sembrar una pastilla. En general, los herbicidas, cuanto más chica la planta, ahí actúa el herbicida. En general, los profesores de los cursos de maíz dicen, no debe superar el tamaño de una moneda. Los que tienen problemas con coniza, saben, por ejemplo, la coniza se escapa y el herbicida no tiene la misma efectividad. Imagínense con plantas que tienen años, que tienen ceras en las hojas, que tienen espinas que dejan la gotita ahí y después no entra. Y el resultado del control químico es menor si estamos haciéndolo sobre una plántula como cuando hacemos un pardejo. Pero sí, algunos rizomas sí mueren. Bajás la cantidad de Una sugerencia, capaz. Avanzo y... Si podemos dejar la pregunta al final, para así respetamos los tiempos y no vamos a campo muy tarde. No sé cómo prefieren, pero... Yo estoy para contestar las preguntas de todos, tanto aquí como por correo electrónico. Hay algunas de las cosas que ustedes me están preguntando que están un poco más adelante en la presentación, así que si me dejan avanzar un poquito, las retienen las preguntas. Bueno, lo que hablamos, control mecánico. Disminuye la biomasa aérea, saco las hojas, eso es obvio, pero la biomasa subterránea, el rizoma, no es muy afectado. Tenemos un efecto moderado en la cobertura, bajamos 15% de la cobertura, quizás no mucho más, y tenemos baja residualidad, es decir que tenemos que hacer reintervenciones periódicas porque la especie vuelve. Pero la ventaja de este control es que hay herramientas, se pueden fabricar y son de fácil uso, no presentan grandes complejidades como el uso en el control químico, sí es logísticamente más complejo, puede ser difícil de hacerlo en algunas topografías, y algunas herramientas generan el riesgo de dejar suelo descubierto, entonces tratemos de compatibilizar ambas cosas, y si vemos que hicimos un control mecánico que dejó suelo descubierto, retirar el pastoreo y dejar que el suelo se vuelva a cubrir, porque no vaya a ser peor la enmienda que el soneto, que por tener un suelo descubierto aumenta la cantidad de gramilla. Entonces tenemos que balancear un poco. Tenemos herramientas, la más popular es la rotativa, que lo que hace es saca algunas de las hojas, pero la parte, digámosle, donde está el centro de la roseta no es afectada, es decir, que dentro del control mecánico es la del peor efecto, digámosle, no es la más recomendada. Y después tenemos control con las herramientas como esta, que son las herramientas de arrastre. Este es un riel lastrado artesanal, fue el que evalué en mi trabajo de maestría, es emulado de un productor de la zona de 33, son 2 llantas de carreta, con un riel lastrado arriba, pesa 320 kilos, y tendría que haber un video corriendo en ese momento. Eso tendría que ser un video que ejemplifica el control. Ahí, hay que darle play. Esto lo hice para venir a esta jornada, porque no sabía si conocían el instrumento, por supuesto que el suelo estaba re seco, esto es a modo para que lo vean, como corta. Lo que corta son las llantas, y cómo deja la cardilla.
¿Lo vieron? ¿Te animás a pasarme para la siguiente, así avance? Esto queda después disponible, o si alguno me quiere el video, yo después se lo paso. Ahí estamos en la unidad experimental de palo a pique, un cero que, bueno, tiene cardilla y carqueja. Te va llevando las rosetas. ¿Paso? ¿Y qué es lo que logramos? La mayoría las corta, pero lo que vemos es que corta más abajo que la ortiga, ¿no? Logra que el rizoma quede un poco más descubierto. Hay quienes dicen que eso también, si llueve, favorece la proliferación de hongos y como se puede pudrir más. Todo a modo de anécdota, no he visto trabajos de eso. Y la foto de la izquierda lo que vemos es que en algunos casos llega a descalzar los rizomas. Es un rizoma entero que lo sacó el riego, lo levantó. Ese es, bueno, un poco lo que estas herramientas de arrastre presentarían esa ventaja. El control químico disminuye tanto la biomasa aérea como la subterránea. Un buen control químico hecho de forma prolija puede bajar la cobertura al 5% o incluso menos, y puede necesitar una reintervención en 3, 4, 5 o 6 años, porque, como discutíamos recién, mata algunos rizomas, entonces demora muchísimo en volver. Tiene una mayor complejidad logística, hay que pensar en el antes, en el durante y en el después del control químico. Sobre todo en las máquinas de herramientas de control posicional puede ser dificultoso por operación, la calibración de la dosis. Tiene que haber personal muy calificado para hacer un control químico. También en algunas topografías no se puede hacer. Y tenemos riesgo de generar impactos en organismos no blancos, no solo los insectos, sino también en las dicotiledonias y particularmente en las leguminosas. Por eso siempre en un control químico tratar de ser lo más selectivo posible. Si es un área que se puede hacer a mochila, a mochila. Si no, ahí sí nos pasamos a la máquina de control posicional. Estas máquinas son utilizadas en diferentes países, en Nueva Zelanda se utilizan mucho, y se basan en aplicar el herbicida en la maleza, que está en la parte superior, y dejar sin recibir herbicida el estrato bajo, que es donde está el forraje que nos interesa. Necesitamos tener diferencia entre la maleza y la máquina, tenemos que tener al menos 15 centímetros, por eso hay veces hay que preparar el campo, hacerlo comer antes, para lograr esa diferencia. Y la limitante, que también lo habíamos hablado un poco antes, es que las plantas para que logren esa diferencia son plantas grandes. Plantas grandes, el herbicida tiene menos efecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los herbicidas? Los que son recomendados para el control de estas especies y de muchas otras de malezas de campo, son los que tienen los herbicidas auxínicos, como la mezcla de 2,4-D y bicloram. Existen varios productos comerciales, terminan muchos con el 101, Tordón 101, Barton 101, Potrelón 101. La mezcla ya viene formulada junta, y eso es lo recomendable, comprar uno que ya esté los dos principios activos en el mismo producto comercial. Esos herbicidas no afectan a las gramíneas, pero sí a todas las dicotiledonias. Todo lo que sea de hoja ancha es afectado por estos herbicidas. Así que las leguminosas tenemos que tener especial cuidado. Si llega al suelo, el bicloram tiene una vida en el suelo de 90 días, 2,4-D algo menos, así que tenemos que evitar, sobre todo en los mejoramientos intensivos, si se hace con este herbicida, lograr una buena selectividad posicional y que no vaya chorreando a la máquina, porque nos quedamos sin mejoramiento. Lo que ya se mencionó, no hacer el control seivástago, lo que ya se mencionó de que no hay flujo de asimilados hacia la parte subterránea, y lo mismo para la hoja seca. Una hoja seca no mueve reservas, no tiene actividad fotosintética, no ingresa el herbicida, así que esto es una generalidad del control químico. Planta en activo crecimiento. Hay que retirar el ganado
antes de la aplicación y durante 21 días para estos productos. Hay que leer la etiqueta y ver todas estas condiciones, por eso hablábamos de la complejidad logística. Hay que calibrar el gasto, hay que evaluar la calidad del agua, no es el agua del tajamar negra llena de tierra, la que es un buen control químico, es agua limpia, con un pH bajo, así que se pueden utilizar correctores, pero hay que ser un poco ordenado y planificarlo bien. Después, ahí estaba el orden de la carga, poner primero el agua, si se va a hacer algún coadyuvante, el herbicida, y después completar. Hay que utilizar equipos de protección personal, y bueno, en ola de calor no se puede hacer ningún control químico porque el herbicida se evapora y no llega a entrar a la planta. Hay que tener más de 50% de humedad relativa y menos de 15 km/h de viento para evitar que, si bien esto no es una pulverización, pero también se evapora, el herbicida demora en entrar a la planta horas o incluso días, ¿no? Entonces, si hay mucho viento se evapora. Lo de retirar el ganado, ¿es porque es un tóxico o es por residuos en la carne? Muchas veces lo de retirar el ganado es porque puede afectar, estos herbicidas son etiqueta amarilla, es decir, que son moderadamente tóxicos para mamíferos. También muchas veces los herbicidas lo que hacen es cambian la palatabilidad de las especies, es decir, plantas que no las comían, las comen. Pueden llegar a comer plantas tóxicas. Y también para dejar actuar el herbicida, ¿no? Que entre, que si el ganado va pisoteando, se lleva el herbicida, que la planta vaya muriendo. Y aparte, lo que está en la etiqueta hay que respetarlo, por más que no tengamos muy claro qué es para qué está. Esto es un buen control químico con todos los equipos de protección personal, botas, máscara, traje, guante, eso es lo que se requiere. Y acá es otro ejemplo, nuevamente es una simulación, acá no hicimos nada de protección personal porque la máquina va con agua, está todo seco. ¿Este es otro video? Este es otro video. Lo hice porque no sabía si ustedes conocían la herramienta y se las quería mostrar. Pero nunca con ese estado de sequía vamos a hacer un control químico, no tenía sentido. Pero bueno, lo que les comentaba, en esta máquina en particular, la tila es la que vamos a ver después, lo que va es tocando las de arriba y deja lo de abajo sin tocar. Tiene sus bemoles que lo vamos a compartir un poco más en detalle en el campo. No sé si lo vieron o qué. ¿Y aquí? Sí, porque no sabía si pesaban mucho. Ven, va tocando, por ejemplo, esos vástagos ahí robaron herbicida y pasó nada. Pero bueno, era más que nada para que vieran la máquina. Ya estoy terminando, disculpen que se me fue un poquito larga. Y el control integrado, bueno, las fotos es para que se acuerden que hay que tener las dos cosas. Es la mejor opción para cuando hay mucha cobertura, cuando hay rosetas que se van superponiendo. Lo dijimos, corte en primavera y después cuando en primavera o fines de invierno, principio de primavera y después en otoño entramos con el herbicida. Y bueno, ya se mencionó su ventaja. Y acá, por último, y les pido disculpas, pero muchas veces cuando nos cuesta mucho trabajo y esfuerzo medir algo, les gusta mostrar las gráficas, así que les pido un poquito más de su atención y ya termino. Esto es parte de mi trabajo de tesis de maestría, que lo que hicimos fue establecer un protocolo, decir, bueno, vamos a estudiar la demografía de la carrilla, entender un poquito mejor lo que está pasando con los métodos de control, y evaluamos durante un periodo largo de tiempo el control mecánico con esta riel que les mostré, el químico con la alfombra, y el integrado como la secuencia de mecánico, químico, y nuevamente el mecánico. Entonces hicimos 3 fechas de control, que son estas que están marcadas en las barras grises. Esos 3 momentos de control se hicieron por protocolo, no es que yo esté recomendando darle 3 veces a la carrilla, sino que era parte del protocolo experimental. Y lo que vimos fue que durante el periodo de tiempo evaluado, el control de que no se hizo nada, digámosle, el control del testigo sin control, se mantuvo entre el 30 y el 40% de cobertura, medida por apreciación visual.
y que los 3 métodos de control bajaron rápidamente la cobertura, los 3 tuvieron un efecto muy rápido, hicimos el control en diciembre y ya para febrero del 30 habían pasado todos para el 10, pero que, por ejemplo, el control mecánico, que es este que está en azul, se mantuvo, no lo pudimos nunca bajar del 15%, aún con 3 intervenciones en primavera, otoño y primavera. Incluso después de la tercera aplicación del riel, un año, 3 veces el riel, fue subiendo. ¿Por qué? Por esto que ya hemos discutido del tamaño de roseta. En esta primera intervención removimos todas las rosetas grandes, después en esto no tuvimos un gran efecto del control, y ya para el tercero lo que hizo fue crecer. ¿Por qué? Porque era una población de rosetas chiquititas que el riel no las descartaba, no las tocaba. Entonces, no por darle de forma más intensiva vamos a mejorar el control. Después sí tuvimos con el control químico 3 veces, sí, la atorramos, la cabilla la dejamos en el menos del 5%, pero nuevamente, estos 2 controles adicionales no tuvieron efecto. Así que con uno bien hecho es suficiente. Y por último, el control integrado, que hicimos mecánico acá, químico acá y nuevamente mecánico, tuvimos, por supuesto, mientras era el mecánico, muy parecido al mecánico, y cuando lo hicimos el químico, logramos bajar aún más, utilizando 1/3 de la risca. Entonces, por eso, en base a este trabajo, que puedo hacer todas estas recomendaciones sobre el tamaño de la roseta y la demografía de Cardilla. Entonces vimos una primer fase de control decente. Todos los controles bajan rápidamente en 2 meses la cobertura. Después hay otra fase, de estable, nosotros lo denominamos estable, donde los controles por 6-7 meses, las plantas se quedan ahí quietas, como recuperándose de la intervención, y después hay una fase de recuperación del control, todas empiezan a subir, se me descontroló, todas empiezan a subir independientemente de que se haga otro control, cuando las rosetas están muy chicas y juveniles. Ahí en noviembre fue el mecánico. En el noviembre, en el mecánico hicimos 3 veces mecánico. Acá fue uno, acá fue el otro y acá fue el otro. Pero no son. Donde dice marzo es el otro año. Claro, noviembre de 2013 a noviembre del 2016. Que no... Y hiciste mecánico y en marzo hiciste químico. En el integrado sí. Este es el control integrado que les comentamos ahora. El mecánico y el químico. Por eso como no tuvo efecto, no lo estoy recomendando. Sí. Después de un control mecánico, hacer un tratamiento de pastoreo, la experiencia del pastoreo después de lo mecánico. Ahí es variable, no se lo recomendaría como para consumir la roseta. No. Yo lo que he visto, es que usan labrado, y de un lado lleno de calabaza, y del otro lado nada. Y evidentemente ahí más o menos veo, mismo suelo, mismo clima, todo igual, un lado tiene y el otro lado no tiene. Entonces, hay como un efecto de casualidad que veo en qué momento o cuánto sobre pastoreo, ni idea. Puede ser, por eso lo último que usted mencionó, que en algún momento ese potrero tuvo un sobrepastoreo tan importante que se llegaron a comer hasta la carrilla, pero eso no es lo que estamos apostando, ¿no? Pero los estudios que hay del experimento de pasto y del uso de pastoreo, ninguno concluye que el pastoreo sea una herramienta para el control de carrilla. Una pregunta en línea con eso. Se puede el pastoreo, más que sea un sobrepastoreo a la costa del animal, dando de lado esa parte del animal. ¿Se puede esperar que un sobrepastoreo, una persona alta de pastoreo, mate el resultado? O sea, que muera, que haga un control similar al control químico.
Si estás con, no sé, con búfalos desde el imposible. La vez que bovinos comiendo rosetas, vacas de cría o pero no he visto, lo que he visto es como queda como con la rotativa. No he visto un consumo real de que un día, bueno, acá hay un efecto de... Pero bueno, a veces lo que comen las vacas en cada precio difiere, ¿no? Hay algunas, pues pasa con las sales o con los suplementos que comen. Pero que sea como, que llegue a afectar el estómago, no lo creo. Tiene toda la chance de volver. Si querés terminamos, enseguida te quedan poquitas y después abrimos el espacio Me de... queda... Porque en el chat también tengo Pero preguntas. para que digo, esa planta es predecible, tiene que tener algún punto de... ¿Cuál sería para vos? Yo te comento dos. En campo más alto y profundo, bien empastado, condiciones de anegamiento de un mes, se muere por ir. Ya hay visto el campo a los 3 meses. Y después, las primaveras que hay muchos insectos que pican la caña, se pudre todo por la bacteria, algo, se pudre toda la caña. ¿Qué me decís de insectos? Es lo que, no sé a cuál se refiere, existen muchos insectos, hay algunos monstruos, o hay algunos gusanos que la comen también. Los reportes que hay es que eso probablemente en esta situación particular sí la está afectando mucho, pero no existe o no están dadas las condiciones para que eso se genere una tecnología de control biológico para promover. Es la conclusión del estudio. Quizás esto cambia, puede avanzar en el control biológico. Yo no digo que sea una planta invencible, digo es una planta que hace miles de años que está aquí y que ha desarrollado estrategias para volver. Entonces, y el anegamiento de la bueno, el suelo profundo de buen dato. Muchísimas gracias por su aporte. Eso es lo que la revista del Plan Agropecuario, que hace muchos años, yo leí que cada planta producía 25.000 semillas. Entonces, evidentemente, dije, bueno, con el bioma no puedo. Pero corto, solucionar el tema de las 25.000 semillas por el 60% de germinación. Y así lo hice, lo cual lo controlé. La experiencia que tuve en un sistema de rotación sobre 142 hectáreas, que evidentemente el sistema de rotación no tuve que ir más avanzado hasta las plantas de cada hora. Pero evidentemente lo que logré es estabilizarlo 40 años dentro y estaba bien. Ahora en justicia ahí adentro. Sí, sí, pero lo mantuvo. Pero por eso me llamaba la atención que tú dijiste. Entre 10. Sí, ahí existe una tesis de grado que fue de Fernando Cámpora y él, si mal no recuerdo, son entre 10.000 y 40.000. Yo dije más de 10.000, tomé el mínimo, pero sí, probablemente si una planta grande sean más de 40.000. No, por favor. Por último, ya termino brevemente. ¿Cuál es el impacto que podemos lograr en las gramíneas? Yo también me interesaba saber no solo cómo matar la gramínea, sino qué pasa con todas las otras que son las que queremos. Y lo que vimos, que en el tratamiento sin control, en el largo de los años, la cobertura de gramíneas, ahí están clasificadas según los tipos productivos de Rosenwood, estaban en el entorno del 60%, y logramos, sobre todo con el control integrado y con el control químico, aumentar en el entorno del 20% la cobertura de gramíneas, sin cambiar demasiado la calidad, es decir, la proporción de las especies estaba bastante similar, y por supuesto en el control mecánico el impacto fue bastante menor porque la reducción de la cobertura fue menor. Pero lo importante de este trabajo, que era un pastizal que estaba muy bien conservado, que capitalizamos el control,
en mayor cobertura de especies de interés forrajero. Entonces, ¿cuál es un esquema muy grueso de control que por supuesto no sustituye la consulta al técnico? Es que si tenemos baja cobertura de cardilla, no nos ocupemos de la cardilla. Si tenemos en el entorno del 15 al 20% y sentimos que nos falta pasto, y bueno, y la herramienta que tenemos es la rotativa, podemos hacer un pasaje de rotativa una vez por año. Si vemos que las rosetas no crecieron mucho, la pasamos como cada 2 años, siempre hay que estar mirando cómo queda. Lo mismo con el riel, o podemos hacer un control químico cada 3 o más años. Y como se habló, si tenemos una situación de muchísima cobertura de cardilla, de más del 30%, ahí el control químico solo va a ser muy difícil que esté bien, ¿no? Para el bolsillo también, si le echáramos 20 litros lo iba a matar, pero no es lo que estamos recomendando. Así que cuando tenemos mucha cobertura de cardilla, lo que hacemos es ese control mecánico para seguir con el químico. Pero bueno, el control de malezas y el control de la cardilla por sí mismo no va a tener ningún impacto directo en la producción de pasto, así que lo que tenemos que pensar es el manejo de malezas en el marco del manejo de la vegetación. Tenemos que promover una estructura óptima para el desempeño animal, reduciendo los impactos negativos del control. Entonces, para capitalizar este control, para que una práctica de manejo que nosotros estamos haciendo tenga un impacto real, tenemos que manejar la carga ajustada, tenemos que manejar la altura, la oferta del forraje, y estas propuestas de control pueden ser complementadas con cosas de manejo intensivo de los módulos intensivos de fertilización, de riego, o con esquemas de diferimiento de forraje. Es decir, si vamos a hacer un control, hacerlo en el lugar donde nosotros queremos hacer un cambio real en la vegetación y donde tenemos una comunidad que nos pueda responder. Si tenemos un gramillal y matamos cardilla, va a venir más gramilla. Tratar de seleccionar las áreas de mayor interés forrajero para hacer las intervenciones de manejo. Bueno, esto es una foto de este experimento, de donde estaba el control químico, tenía cardilla, carqueja, y esto es después del control, es solo para que conozcan el sitio experimental. Y ya por último, bueno, como se dijo, la sobreabundancia de malezas en el campo natural afecta a la producción pecuaria de forma directa e indirecta. La cardilla con frecuencia reduce de forma notoria el área de pastoreo, pero por otra parte ejerce roles importantes para la comunidad del campo natural, o sea que la presencia de la especie no es un daño de por sí, como con otras especies invasoras. Y el manejo debe tener como objetivo principal reducir su abundancia a niveles de no interferencia, es decir, estar en el entorno del 10-15%, y debe ser complementado con un ajuste de la intensidad de pastoreo, y el otoño es un momento propicio para llevar adelante los métodos mecánicos. ¿Mecánico en otoño también? Mecánico en otoño. Mecánico y químico. El riel en otoño. Riel en otoño. ¿Primavera? ¿Cómo? Primavera. Viene primavera para construir el agua. Si va a hacer un control, si usted va a decir, bueno, yo voy a hacer un control integrado, paso el riel en primavera, sabiendo que va a volver. Siempre hemos hecho. Como siempre. Si usted dice, no, lo único que tengo es el riel, en otoño. El riel en primavera vuelve. Lo único que lo sacaríamos es para que mueva las rosetas más grandes, evite la superposición, porque la alfombra va tocando una y después la de abajo queda tapada. Entonces, eso si nosotros pasamos el riel, disminuimos ese efecto. Y después, como hay muchos temas que toqué en esta charla y se escapan a la duración de la actividad, les dejo algunas lecturas sugeridas, la mayoría en español, todas accesibles, de que espero que tomen el tiempo para leer. Pablo, pregunta sobre los controles químicos, la producción y extracción. Voy a repetir la pregunta con el tiempo de pensar que no se escuchan las preguntas del auditorio. O sea, la opción de utilizar aspersión dentro de los controles químicos, ¿no fue?
La pulverización es un método que tiene sus ventajas desde el punto de vista del control de una especie no deseada, en términos generales, porque lo que hace es rompe una gota y distribuye de forma muy homogénea dentro de la maleza el herbicida, y es muy bueno. La pulverización en situaciones de campo natural no es una práctica ilegal, pero es una práctica que desaconsejamos por el hecho de que nosotros tenemos en una comunidad cientos de especies y más de la mitad van a ser afectadas por el herbicida, y no es lo que promovemos, sino que nosotros apostamos a conservar la biodiversidad y manejar estas especies. Si es la opción que está, la pulverización, estoy hablando con un implemento de arrastre, ¿no? Lo haría muy restricto a áreas de alta abundancia de carrillo, en parche. Al igual que con la alfombra, lo haría en las zonas, la carrilla no está homogéneamente distribuida en los potreros. Entonces todos los controles químicos los reduciría a las zonas de mayor abundancia de la maleza, sabiendo que la pulverización sin selectividad que nos da la mochila va a afectar las dicotiledóneas. Y si tenemos leguminosa, nos quedamos sin leguminosa. Bien, ya que abrimos el espacio de preguntas, ¿hay alguna más del auditorio? Si no, paso a alguna del chat, o vídeo, y también. Hay una cantidad. Arranca de... El control químico, tú mencionaste una cantidad de, bueno, equipo activo cuando de mi programa, y después mencionaste una cantidad de nombres comerciales de productos que se habían combinado, aconsejando eso sobre los de la preparación propia. ¿Qué dosis? La dosis siempre es la de etiqueta. En los principios esos comerciales se maneja entre 4 y 5 litros. ¿Pasado dólares? Pasado de dólares son $40 por hectárea. Con los más genéricos. No con el torbón. Son principios. Claro, ahí lo que tenemos en los herbicidas existen los que patentaron los herbicidas, que en general son más caros, y después las patentes se van liberando y empiezan a surgir otros productos que abaratan los herbicidas. Pasó con el famoso Preside, que antes era mucho más caro, y hoy encontramos otros más baratos. Lo que pasa es que en general los originales tienen un desarrollo tecnológico atrás mucho más importante. Recuerden que los herbicidas, el principio activo es una porción menor del formulario. Hay coadyuvantes, hay otras cosas que hacen que funcionen mejor, y en general las marcas originales tienen una apuesta más fuerte en eso. Dicho esto, nosotros en situaciones de mucha carrilla tenemos que apostar a esa dosis de... Si tenemos menos y hacemos un control posicional, vamos a gastar menos porque la máquina va a ir dejando menos herbicida y podemos pensar en los 2 litros por hectárea. Eso todo va a depender de la abundancia. Claro, no prepara como para 4 litros. Ahí es parte de la complejidad logística, y que después lo andamos un poco más en el campo si les parece bien, es que estas máquinas, no hay una forma en las máquinas de control posicional disponibles en el mercado uruguayo, no hay una forma a priori de fijar la dosis. No es como cuando uno pone en cada piquito de la pulverizadora, tomo 10 minutos, estoy echando tanto, hago la cuenta. No es tan sencillo. Lo que se hace es, se pasa en un área representativa del problema, una cantidad conocida de agua, se ve cuánto fue el gasto y ahí se hacen las conversiones a los litros por hectárea. Si tiene mucha cardilla, recomendación 4, si es menos, se puede bajar a 2. Pero eso es... Hay estudios, por ejemplo, que ni siquiera reportan las dosis, sino que reportan la concentración. Bueno, preparé 1 tercio de herbicida, 2 tercios de agua, y los resultados son estos. No queda claro cuánto principio activo por hectárea quedó. Es parte de la complejidad del control posicional, que existe y es real. Los herbicidas, tanto sean originales como
Los después genéricos, siempre los que ya vienen. Y la recomendación es que sí. Hay gente que hace lo otro. Yo no soy especialista, aclaro, no soy especialista en fisiología de herbicidas ni en comportamiento de herbicidas, pero hay gente que lo hace y abarata las mezclas. Se recomienda asesorarse con las empresas que tienen equipo técnico, y siempre que vamos a mezclar herbicidas, así sean estos dos o glifosato con algún otro, pruebas en escala de Bollón. Se hace la mezcla y se ve su comportamiento, sobre todo físico. Si precipita, si se separan las fases, porque nosotros no tenemos en esto, no hay un agitador. Entonces, por eso siempre en general recomiendo la mezcla, porque evidentemente hay un químico atrás de esa mezcla que se preocupa por la composición física de la mezcla. Sí. Ahí hacia atrás, sí. También el control químico. Tengo que claro que por la presencia de vástago no es recomendable. Eso es por una cuestión fisiológica de la planta de que no la herbicida, aún habiéndolo aplicado en la hoja, o porque la alfombra no va a tocar la hoja. Digo porque si no hago el control mecánico de primavera, tengo presencia de vástago en otoño y quiero hacer un control químico. A la hoja, probablemente llegue con la alfombra, pero no va a tocar el herbicida que suma. No, si tocas la hoja, sí. Mi recomendación es simplemente, porque esto va a causar mucho, en general entre el 30% de las moquetas emiten vástago y se van a robar el herbicida. La recomendación es más que nada por eso. Vas a dejar un montón de herbicidas en vástago. Si tocas la hoja, llega, sí, por supuesto. Era un tema más que nada de reducción de dosis por los costos que estamos hablando. Hablar de una pulverización, la pulverizadora, llega toda la hoja. La pulverizadora viene de 50 impactos por centímetro cuadrado. Esto no. Por eso digo, por eso se usa en la agricultura, se usa la pulverizadora y no está mal. Sí. Puede ser, no está, no lo tengo ni estudiado ni leído, pero lo que plantea es que las hojas de cardilla son muy cerosas. Es probable, sí. Exactamente, sí. Una hoja joven va a absorber más herbicida, y es otra de las ventajas, sí, que está muy buena tu acotación. Tener hojas jóvenes favorece el ingreso del herbicida y la translocación. Voy a meter una de acá del chat. Después capaz contestamos un par más para no irnos muy tarde al campo y entrar de calor, y el resto de las preguntas las contestamos ya. Está nublado, pero sí. Acá preguntan si conoces el trabajo del rombo. ¿Qué te parece el trabajo del rombo? Como mecánico. Conozco el trabajo del rombo, no sobre cardilla. Hay diferentes tipos de rombos, hay algunos que son un poco más, la perturbación del suelo es más importante. En general, no lo he estudiado, pero lo que veo que en algunas condiciones deja mucho suelo descubierto. Entonces, lo mismo que la pulverizadora, lo limitaría a zonas muy pequeñas, con alta proporción de la especie. Y creo que con alguna de estas otras herramientas se puede lograr un buen efecto sin tanto daño en tanto suelo descubierto, porque suelo descubierto es maleza. Entonces, bueno, como dije antes, hay que ver sobre todo si hay gramilla, suelo descubierto es más gramilla. Entonces, es un balance, y bueno, no siempre es fácil. Nos olvidamos de comentar que antes de ir al campo hay un pequeño refrigerio ahí como para la mañana. Bien. Martín, ¿hay algún comentario que quieras hacer o campo ahora? Bueno, buen día, muchas gracias por acompañarnos. Martín Cabrera, de Quinta.
Y sí, un comentario justamente de este tema, de lo que preguntaba Luis de pastoreo, de lo que están preguntando ahora el campo coordinador. El pastoreo puede ser una muy buena herramienta para impedir que ingrese, pero después para controlarla, capaz que para sostenerla, pero no para llevarla atrás a una especie, porque el pastoreo, sobre todo el sobrepastoreo, el uso de rombo, y lo que hacemos, si queremos sobrepastorear, hemos visto que cargan animales que los animales pierden peso, animales que mueren, la van a ganar. Pero si van a comer, también van a dejar una zona de suelo descubierto. Como decía, puede tener 30 hasta 40.000 semillas, entonces lo que le damos condiciones para favorecerla aún más todavía, la comida en la carrilla porque le limitaron a toda la competencia mucho más. Entonces, el pastoreo puede ser la herramienta, quizás como decía, que en un lado nunca entró porque se mantuvo mucho mejor. Entonces, quizás tener esas condiciones, si yo tengo un buen pastoreo, un buen control de la carga, si yo no sobrepastoreo en una sequía, para que no entre. Y en el otro lado, si hubo ocasionalmente algún sobrepastoreo en una sequía, capaz que es una zona que ya se deterioró y sigue produciéndose en ese que sigue instalando y a veces no pasa el alambrado. Es un poco el problema, que el alambrado a veces corta, pero yo lo veía como un factor para evitar que se siga expandiendo, o para sostenerlo, pero no para que no entre. Si yo por ahí sobrepastoreo, lo que puedo hacer es que entre más. Con esto tampoco sabemos mucho de los rombos colonizados, pero lo que hacemos es revolver y sacar lo que se pueda, cabeza, pero generando un disturbio que es mucho más grande de la solución, porque no solo puede aparecer la carrilla, sino que van a aparecer otras especies invasoras, y ahí voy a terminar degradando más al campo. Eso es un poco hasta donde nos parece, porque es más grande el disturbio que la solución, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, y no solo que se lleva las pandillas, sino que se lleva las mansas, se lleva el granillo y se lleva todo lo que lo va a deteriorar. Entonces es una herramienta complicada de manejar en campo, por más que arranque alguna carrilla, va a arrancar también la plaqueta, va a arrancar la chisca, pero lo genera ese impacto. Entonces yo el pastoreo lo ubicaría siempre como una herramienta para evitar que entre o para sostener después un control. El control que mencionaba, el control químico, el integrado, pasaron 2 años y se mantenía. Subió un poquito, pero nunca volvió al nivel original. Entonces es una herramienta muy buena después para sostener ese nivel de control y capaz que podemos tener 2, 3, 4 años sin volver a intervenir y una población ya cuando lo pasa. Un cambio en el manejo, no siguió más. Sumado a lo que dice Martín, que muchas especies, incluida la cardilla, para germinar necesitan alternancia de temperaturas. Las semillas necesitan que haga de día calor y de noche frío, ¿no? Entonces tampoco podemos predecir qué hay en el banco de semillas del suelo. Entonces cuando removemos suelo, estamos dando las condiciones para germinar a quién sabe qué especie. Pueden ser especies anuales, pueden ser alguna hierba que no tiene mucho valor farrajero. Entonces sí, es más peligroso hacer algo contra Antes de contestar esa pregunta, Amparo, la escucha Amparo, por favor, el micrófono, pensar que ahora te pediría si pudieras arrimar el micrófono, y de alguno que piden que cante, no. Cuando escuchaste el anuncio, o si podías repetir lo del manejo pastoreo que no lo escucharon, más arriba de lo que bien cortito. El tema del manejo de pastoreo que es clave para evitar que entre. Es una herramienta clave, porque si tenemos
un nivel de gramíneas muy denso, que ocupan todo el suelo, que no hay suelo desnudo, primero ahí va a ser casi muy difícil que germine una planta de cardilla y que se establezca, porque puede germinar, pero puede no competir contra la especie de campo natural. Entonces tenemos ahí una barrera muy grande para que se introduzca. Y es una herramienta muy importante para el manejo de cardilla, porque nosotros podemos hacer el mejor control de cardilla con un control integrado. Pasamos el riego, después pasamos herbicida, pero si tenemos un nivel de sobrepastoreo muy grande, vamos a generar esos espacios y seguro que si teníamos toda esa población de cardilla, que puede producir más de 20.000 semillas, vamos a tener un banco enorme en el suelo, entonces generamos las condiciones muy rápidas para la reinfestación. Entonces, el control integrado sería pasar la herramienta en la primavera, sobre todo para bajar todo lo que es los escapos florales, para sacar restos secos, para que el herbicida vaya directo a lo verde, y después aplicar el herbicida en las condiciones que decía Amparo, pero sobre todo después controlar muy bien el pastoreo para que no se reinfeste. Ahí, tratar de tener un buen sistema de pastoreo para evitar el sobrepastoreo y ahí tendríamos, por lo menos el impacto del control sería por mucho más tiempo. Y después que la tenemos no la vamos a sacar del sistema, eso que nos quede claro, ojalá la tengamos en un 5, un 10%, siga siendo algo chiquito en el sistema, pero después que entró es una especie nativa, una especie que ecológicamente se adapta muy bien. Bueno, ya una última y nos vamos. La verdad, no me gusta cortar las preguntas porque acá hay preguntas de interés y está bueno, pero si no nos vamos a ir al campo muy tarde. Está el correo de Amparo, pregunta que haya quedado o inquietud, se la mandan. O estudiantes que quieran hacer tesis. O estudiantes que quieran hacer tesis. ¿Había alguna por allá? ¿Alguien notó la más? Acampo, la manera porque si no, van a pedir que... No, dos o tres acotaciones quería y una pregunta. A campo la manera más sencilla es decir, porcentaje de activo por litro de agua. Eso al productor le simplifica mucho. Porque al librar la máquina, una máquina que trabaja por gravedad, es complejo regular por hectárea, me parece. Lo otro que quería comentar también es que dentro de los picloranes, cuando es el 101, es otra sal con respecto a los picloranes que vienen sol. Hay que tener cuidado en la mezcla porque las eficiencias son diferentes. La sal del piclorán, el tordón 101 ejemplo, es diferente a la sal del tordón 24A. La sal es diferente y las eficiencias son diferentes. Por eso, a la hora de mezclar, a veces las eficiencias, aunque iguales, en concentraciones, son diferentes los resultados. Vendo productos, pero no, o sea, pronta. La mezcla pronta es más eficiente que realizar la mezcla tanque. Y la última que tenía, que también es una pregunta, es que tengo experiencia que en aplicaciones en chacras, donde hay caraguatá, donde va la huella del mosquito, el control es muy superior, porque supongo yo que la pima, la cutícula y la penetración del producto es superior. Entonces la pregunta es, ¿hay algún estudio sobre ayudantes que mejoren la penetración del producto? Yo creo que el problema está por ahí. Coadyuvantes no conozco. Sí existen estudios de la fisiología, de la anatomía de la hoja, que parecería ser que en el nivel hay mayor absorción que si la deposición es sobre la parte de arriba de la hoja. Sí, nosotros cuando hacemos las aplicaciones utilizamos acidificantes y penetrantes para mejorar eso. Importante está creo que mencionado. Y lo otro que en este tipo de la máquina, por ejemplo, la máquina de alfombra tiene como unas cuchillas adelante que sirven para escarificar y también para facilitar el ingreso del árbol.